En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 nada más. Vamos a manejar 4 lecturas, esta es la primera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Ahí en su lugar, síganme con su vista. Dice así la palabra de Dios: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Quien lo tenga en esta versión, ayúdeme a leerlo nuevamente. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Vamos a orar nuevamente. Padre, nuevamente en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú derrames sabiduría sobre tu iglesia, que derrames discernimiento, Señor, ante tu palabra, para que, Señor, podamos entender claramente el mensaje que tú tienes para tu iglesia en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, he titulado este mensaje: ¿eres llamado o eres ungido? A ver, hazte esa pregunta: ¿eres llamado o eres ungido? Es una buena pregunta, que he estado haciendo a lo largo de la semana. ¿Eres llamado o eres ungido? A ver, levante la mano, ¿quién ha sido llamado? A ver, ¿seguros? ¿Quién ha sido llamado? Muy bien, gracias. ¿Quién es ungido? Ya no levantaron la mano todos. ¿Qué pasó? Algo está pasando entonces aquí. Aún si hay duda en tu corazón en este momento, significa que algo está pasando. ¿Eres llamado o eres ungido? Llamado o ungido, hay una gran diferencia en esto, ¿sabías? Dice la palabra, ¿verdad? Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos vendrán en aquel día en mi nombre y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hice lo otro, me congregaba los domingos, iba a las medias veladas y hacía un chorro de cosas. Pero el Señor Jesús va a decir: apártate de mí, no te conozco, nunca os conocí. Hay una gran diferencia entonces entre lo que es llamado, el que es llamado, y el que es ungido. Voy a hablar de un personaje como introducción. Y este primer personaje lo conocemos todos, es el profeta Elías. ¿Sí conocen al profeta Elías? ¿Sí? ¿Quién era Elías? A ver. ¿Qué conocen del profeta Elías? Venció a los 400 profetas. Venció a los 400 profetas, ¿sí? ¿Qué más hizo? Hizo muchas cosas. Tuvo miedo de Jezabel. Sí, tuvo miedo de Jezabel. Lo acabamos de ver hace unas predicaciones, ¿verdad? Y hizo bastantes cosas este hombre, un profeta usado por Dios grandemente, un profeta en el cual se compara mucho al Señor Jesucristo por tantos milagros que hizo, ¿sí? Señales, prodigios. De repente él oraba a Dios y Dios hacía descender fuego del cielo. De esas cosas te estoy hablando, de alguien que golpeaba con su manto el agua y el agua se abría, ¿sí? Alguien importante usado por Dios. Elías ciertamente era un hombre poderoso usado por Dios. Elías hizo muchos milagros, ¿sabías esto? Solamente en la Biblia, y esto me llamó mucho la atención, en toda la Biblia, quien más milagros ha hecho, ¿quién es? Jesús. Jesucristo, ¿sí? Y el siguiente que le sigue en muchos milagros, ¿quién crees que fue? Elías. La Biblia nos habla muchos de estos milagros que hizo Elías. Aún en el Nuevo Testamento hay muchos, se menciona mucho al profeta Elías. Y aún en el Apocalipsis, ¿verdad? Lo podemos aún visualizar allá, sirviendo al Señor. El profeta Elías, un grande entre los siervos de Dios. Elías tenía también algo que llama la atención. ¿Sabías que Elías tenía una escuela de profetas?
se realizaba ahí en su tiempo, pues él tenía un instituto en donde obviamente enseñaba a muchas personas, muchos profetas, muchas personas que eran enseñados a través de él. Pero aquí hay una gran diferencia, y es la que voy a tocar en este momento. Por acá ya dijeron un nombre, se está adelantando el hermano. ¿Eres llamado o eres ungido? Vamos a ver tres cosas de esto. ¿Eres llamado o eres ungido? Número 1, si lo quieres anotar. El llamado de Eliseo. Ponle así, número 1, el llamado de Eliseo. Para esto nos vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19. Antiguo Testamento. Si no lo encuentras rápido, solamente escríbelo en tu boletín y lo puedes revisar en tu casa. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículos 19, vamos a leer del versículo 19 al 21. ¿Ya lo tienen? Me dicen cuando ya. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. ¿Ya lo tienen? Muy bien, ahí dice el título de la Biblia, llamado de Eliseo. Versículo 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Muy bien, vemos este primer punto, el llamado de Eliseo. Quiero que nos regresemos un poquito más. Ahí del versículo 9 nos vamos a regresar al versículo 16. Dice así: después, está hablando Dios, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Vas a ungir, le está diciendo a Elías, el gran profeta, y le dice: vas a ungir a estas dos personas. La segunda persona de la que habla es ciertamente Eliseo. Vas a ungirlo para que él sea tu sucesor. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que el llamado de Eliseo no proviene de un hombre, no proviene de Elías. Elías tenía una escuela de profetas, por eso empecé con eso. Elías tenía una escuela y tenía muchas personas que estaban enseñando. Sin embargo, es interesante que ninguna de esas personas fue la que Dios eligió. ¿Por qué? ¿Por qué crees esto? ¿Por qué pensamos esto? ¿O por qué deducimos esto? ¿Por qué? Elías encontró a Eliseo por orden divina, no por orden humano. Eliseo no tenía estudios teológicos. Eliseo no conocía perfectamente la Biblia. Eliseo nunca había servido en una iglesia. Sin embargo, vemos que Dios ve no la grandeza, sino que el corazón de las personas. Dios es quien da el llamado a las personas. Dios es quien dice: este es el que me va a servir. Pero muchas veces como seres humanos nos equivocamos y muchas veces ponemos a personas o nos ponemos nosotros mismos pensando que Dios me ha hecho un llamado a mí. ¿Esto es cierto o me equivoco? Y muchas veces al pasar el tiempo nos damos cuenta como que la regamos porque aquella persona no permaneció en el camino del Señor. Más adelante en el Nuevo Testamento dice los apóstoles, ¿verdad? Cuando están escogiendo, no pongas a un neófito.
¿Qué es un neófito? Alguien nuevo en la fe. Permite que pase un tiempo, ¿sí? Y después puede servir. Muy bien, vemos entonces que Eliseo es puesto por Dios. ¿Qué ocupación tenía Eliseo? Aquí ya pudimos leer un poquito acerca de lo que estaba haciendo Eliseo. ¿Cuál era su ocupación? Agricultor. ¿Sí? Agricultor, ¿verdad? Es interesante. Dios escogiendo un agricultor. Señor, ¿por qué escoges un agricultor si hay 100 o 400 hombres que están siendo instruidos en tu palabra? Y tú escoges un agricultor. ¿Acaso Dios se está equivocando con esto? Dice la palabra de Dios que Dios ha desechado la sabiduría humana, que Él escoge lo más vil y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y es algo que debemos de comprender en este primer punto. El llamado de Eliseo es un llamado dado por Dios. ¿Qué vio Dios en él? ¿Qué vio Dios en un simple agricultor? Te voy a decir qué cosas vio. Un agricultor dice que lo halló ahí en el sembradío donde estaba cosechando. Y él estaba en la última, ¿sí? Ahí hasta atrás, con sus bueyes, con su arado. ¿Conocen el arado cómo es? ¿Sí? Hay dos bueyes que están puestos enfrente, va el que está arando atrás. Hay una barra de madera, ¿sí? No sé si la hayan visto ustedes, en la cual van agarrados los dos animales, ¿sí? Y va, en este caso Eliseo, jalando de las cuerdas, así como los caballos. Si le tiro para acá, da vuelta para ¿dónde? Para acá. Si le tiro para acá, da vuelta para acá. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué vio Dios en eso? Te voy a decir. Para un agricultor que está haciendo surcos, no pueden quedar sus surcos en zigzag. ¿Por qué? Porque entonces no sabe hacer o realizar esa tarea. Para un agricultor, primero centra su vista, se pone del otro lado del campo, de un extremo hasta el otro extremo, y centra su vista en un punto fijo. ¿Sí? Y no tiene que voltear ni a izquierda ni a derecha, tiene que ir guiándose, tomando el arado. Pero ¿qué pasa si en el camino suena su celular? ¿Cómo creen que queda el surco? ¿Qué pasa si en el camino se le atraviesa un coyote y le empieza a ladrar a los bueyes? Se distrae. ¿Qué vio Dios entonces en Elías? Que él, donde ponía el ojo, ponía el arado. ¿Sí? Había firmeza en este hombre. Un hombre tenaz, un hombre responsable. ¿Qué más vio Dios en él? ¿Qué puede ver en un simple agricultor, perdón? Puede ver el esfuerzo. ¿Ustedes han visto a esa gente cómo trabaja? 5 de la mañana y ya están afuera. Desayunaditos, bañaditos, ¿sí? Y esforzados. ¿Hasta qué hora trabajan? De sol a sol. ¿Qué vio Dios en este hombre? Un simple hombre llamado Eliseo. Constancia, esfuerzo, dedicación, ¿sí? Metas, objetivos claros, y los realizaba día con día. Objetivos claros también estoy mencionando aquí. Él sabía hacia dónde iba, cómo iba, y el esfuerzo y el fruto de todo lo que él hacía. Por lo tanto, es lo primero que Dios va a hacer. Para que Dios te pueda dar un llamado, es porque no es porque vas a empezar a trabajar, sino porque ya lo estás haciendo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo eres en tu trabajo? Secularmente durante la semana, ¿eres un hombre o una mujer responsable? ¿O eres un flojo o una floja? Responsable. ¿Cómo eres entre semana? ¿Trabajas de sol a sol? ¿O duermes de sol a sol? Dudo mucho que Dios te pueda hacer un llamado si Dios no encuentra estas cualidades en ti. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver de Eliseo? Su rectitud, ¿sí? Todos los días trabajando, ¿verdad? Su responsabilidad. Vamos a ver más cosas de este hombre, Eliseo. Vamos a leer ahí nuevamente, versículo 19, desde el 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, a quien Dios le había mostrado.
hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares, quiero que cuentes ahí. ¿Cuántos son 12 pares? 24. Había 24 bueyes en el campo. Y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo. ¿Atrás de quién? De Elías, y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? Es algo interesante. Recordando aquí las palabras de Jesucristo cuando estaba escogiendo a sus discípulos, ¿cuál fue la forma? Obviamente en oración, ¿sí? Una noche antes estuvo orando Jesucristo antes de elegir a sus discípulos, y una vez que los vio les dijo: síganme. Y los discípulos comenzaron a seguirlo. Dice que también dejaban sus responsabilidades, ¿verdad? Algunos eran cobradores de impuestos, algunos eran pescadores, ¿sí? Otro era doctor, y hay tantas cosas. Vemos en esta escena cómo es que Elías, el profeta Elías, lo hace de una manera muy singular. Imagínate que tú estás trabajando. A ver, ¿cuál es tu trabajo? Trabajas en una oficina, trabajas en una empresa, y que de repente llegara alguien, que llegara yo, me quito el saco y te lo aviento. Lo echo encima de ti. Algo nos quiere enseñar el Señor aquí, ¿verdad? ¿Por qué un saco? ¿Por qué el manto que traía Elías se lo arroja a Eliseo? Muy bien, estudiosos de la palabra pueden deducir esto. En el momento en que Elías recibe el llamado de Dios, él tiene la responsabilidad de ir y hacérselo saber a Eliseo. Recordemos quién es Elías. ¿Elías era un llamado? Sí. Sí. Sí, lo llamó. ¿Y Elías era ungido? Sí, ya tiene dos cualidades muy fuertes: llamado y ungido. ¿Qué pasa cuando tú estás hablando con una persona y tú te das cuenta que esa persona no solamente es llamada, sino que también esa persona es ungida? ¿Qué pasa en tu vida? Suceden cosas maravillosas, ¿eh? De repente esta persona que está ungida, tú le platicas algo y él ya está orando por ti y ya estás recibiendo la bendición. Lo he dicho muchas veces: cuando se para un predicador en el púlpito, te vas a dar cuenta como cristiano si trae unción o no trae unción. ¿Lo has notado esto? En sus palabras, en su forma como habla, en su forma como se comporta, tú te puedes dar cuenta de que si es solamente un llamado o es un ungido. Elías era un ungido, por lo tanto, toda la ropa que portaba, ¿sí? Viendo así como vimos anteriormente a Moisés, que pasaba tiempo con Dios, dice que su rostro brillaba. Traía la presencia de Dios en su vida, de tal forma que él, al quitarse su prenda y al echarla delante de él, más bien sobre él, ¿qué crees que haya pasado? La presencia de Dios estaba tocando la vida de Eliseo. No es nada más de que se quitaba el saco y se lo aventaba, sino que Dios mismo estaba tocando a Eliseo. Y es interesante la forma en cómo responde Eliseo, ¿verdad? Nuevamente, versículo 20: Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Si a él le hubiera tocado el Señor Jesús, ¿qué le hubiera dicho Jesús? Conocemos la historia, conocemos la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. No le hubiera dado permiso. Sin embargo, aquí vemos algo interesante. Eliseo le dice: sí te voy a seguir, sí quiero, yo voy a dejar todo mi trabajo, todo lo que estoy haciendo con tal de seguirte, pero primero deja que vaya con mis padres y me despida. Más adelante dice, dice ahí: pero piensa en lo que te hice. Versículo 21: entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató, les dio cuello. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su
siervo o como su ayudante. ¿Notaste lo que sucedió aquí? En el momento en que Elías le hace el llamado puesto por Dios, que es el llamado de Dios, Eliseo está dispuesto a dejar todo. Y es más, para que no haya sombra de duda de a ver si sigo, a ver si no fue una emoción, él deja completamente. Y es más, dice, y por si hay sombra de duda, voy a darle cuello a mis animales y voy a quemar mi arado. Y con esa leña voy a cocer la carne de los bueyes. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Qué está haciendo? Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Y en todo lo que hagas, todo te va a salir bien. Mandamiento, es un mandamiento con promesa. ¿Qué estaba haciendo Eliseo entonces? Honrando a sus padres, dando un testimonio a sus padres. ¿Pero qué crees? Que ese testimonio no solamente se lo estaban dando a sus padres, sino que también estaba dando un testimonio ante todo el pueblo. Imagínate, llegas delante de tus papás y le dices, oye papá, oye mamá, ¿qué crees? Que me voy a ir a servir a Dios. ¿Qué crees que te digan tus papás? ¿Qué? Cuando yo dije esto, mis papás dijeron, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y qué vas a comer? No, estás, pero sí, bien tocado. Cristianos, ¿eh? Estoy hablando de que mis padres cristianos. Imagínate lo que era para Eliseo. Papá, mamá, ha venido un siervo de Dios y yo tengo la convicción de que Dios me ha llamado. Ay, hijito, ¿qué estás haciendo? Y es más, estoy tan convencido que voy a acabar con mi yunta, ¿sí? Y voy a acabar con mi arado para que vean que lo que estoy diciendo es en serio. Es un llamado de Dios. Bueno, hijito, si tú decides eso, pues que Dios te bendiga. Pero él fue más allá todavía. Dice que coció con su arado la carne de sus animales con que trabajaba y lo repartió a quienes. Testimonio para el pueblo. Cuando tú decides seguir a Dios en el llamado que Dios te ha hecho, ¿has sido testimonio para los demás o eres un cristiano de la secreta? ¿Qué es un cristiano de la secreta? Que solamente Dios y tú y los hermanos de la iglesia saben que eres cristiano. No era el caso de Eliseo. Eliseo fue, honró a sus padres, se despidió de sus padres, hizo un gran banquete ante toda la comunidad y les dijo, voy a servir a Dios. Estoy seguro que hubo muchas personas que dijeron, ese loquito va a seguir al otro loco que está hablando de Dios. Ya le lavó el cerebro, ya se volvió aleluya. Pero hay una convicción. Eliseo tenía la convicción, por eso hizo lo que hizo. Honró a sus padres, se despidió de sus padres, pero también comunicó al pueblo, a los que le rodeaban, gente con quien trabajaba, de que ahora se había hecho cristiano, de que ahora tenía una gran misión delante de Dios, porque Dios lo había escogido. Interesante, ¿verdad? El llamado de Eliseo, punto número 1. Vamos al punto número 2. La unción de Eliseo. Ya vimos el llamado, ahora vamos a ver la unción, porque no es lo mismo llamado que unción. En el momento en que Elías deja caer su capa sobre Eliseo, ¿qué había? ¿Llamado o unción? Llamado. Él no tenía la unción todavía. Él era el chalán. ¿Sí? Como si lo quieres ver así, era el chalán de Elías. Él tenía mucho por qué aprender. ¿Sí? Podemos ver en el caminar cristiano a muchas personas, muchos personajes en la Biblia que tuvieron que ser siervos primero, tuvieron que obedecer antes de recibir la unción. El llamado lo tenían. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Moisés. ¿Moisés tenía el llamado de Dios? Sí. Pero ¿hasta cuándo recibe la unción? Cuando pasa 40 años, ¿sí? De que había escapado porque había matado a un egipcio, ¿sí? Y empezó a servir. Cuando acaba esos 40 años, entonces sí regresa a Egipto y es donde Dios dice, ahora sí estás preparado. Ahora sí tienes la unción mía, ahora sí tienes el favor mío, ahora sí vas a poder trabajar para mí. Tú eres enseñable. ¿Realmente eres un siervo y una sierva dispuesta a ser enseñado por el Señor?
Porque el Señor te puede hablar de muchas formas, te puede enseñar de muchas maneras, pero si tú no estás dispuesto a servir, dice un dicho, el que no sirve, no sirve. Muy bien, vamos a la segunda cita. Y esta es la unción de Eliseo. Segundo libro de Reyes, allá adelantito, capítulo 2. Algunos estudiosos dicen que en el lapso en que Elías hace el llamado a Eliseo, han pasado entre 15 y 20 años, ¿sí? Sirviendo Eliseo a Elías. Vamos al capítulo 2, versículo 1 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 11. Pon mucha atención en lo que sucede aquí. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban caminando desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas, que son los de la escuela de Betel, se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le responde nuevamente: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Tercer lugar que lo manda. Pero una vez más Eliseo respondió: ¿qué? Ayúdame a decirlo en voz alta. Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos a Elías y a Eliseo. Se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto, como acostumbraba hacerlo, y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Versículo 10. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Hasta ahí vamos a leer. Qué interesante lectura, ¿eh? Dos hombres se registran en la Biblia que no vieron la muerte. ¿Quiénes son? Enoc, ¿sí? Fue llevado por Dios, y Elías. Ellos no pasaron por la muerte. Arrebatados, correcto. Muy bien, la unción de Eliseo. Acabamos de ver unas afirmaciones que el profeta Eliseo, ¿sí? El siervo, el chalán, como le quieras decir, de Elías, está dispuesto a no separarse de Elías, pase lo que pase. Señor, dice Elías, el Señor me dijo que tengo que ir a Betel. ¿Qué le contesta Eliseo? ¿Sí? Yo no te voy a dejar, pase lo que pase, yo no te voy a dejar. Quiero que observes bien qué está sucediendo aquí. Quiero que observes perfectamente cómo es la actitud de un siervo. Un siervo dice a su amo: jamás te voy a dejar. Hasta el lecho de la muerte, jamás te voy a dejar. Los compañeros de Eliseo de la escuela de profetas sabían perfectamente que Elías iba a ser llevado por Dios, y se lo dicen una y otra vez, lo pudimos leer a Eliseo: ¿acaso no sabes que tu amo va a ser llevado hoy? Por supuesto que lo sé, pero no digan nada.
¿sí? Guarden el silencio. Y calladitos se ven más bonitos, les está diciendo. Y una y otra vez le dice que lo va a seguir, que nunca lo va a dejar, pase lo que pase. Quiero que observes esto. Había una convicción tal en Eliseo de seguir a su maestro, de querer aprender, ¿sí? Que él mismo pudo darse cuenta que en Elías había algo sobrenatural, que había algo que él no tenía. ¿Qué era? La unción. Elías tenía la unción, ¿sí? Eliseo solamente había sido llamado, y él sabía que Elías tenía la unción, el respaldo de Dios. ¿Qué significa esa palabra unción? ¿Te has quedado pensando en ella? Ungido, unción, uncir. ¿Qué es? Marcado. Puede ser, marcado, pero no. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando alguien ungía, ¿sí? Era derramado un aceite en su cabeza, de tal forma que al vertir el aceite, ¿sí? Quedaba ungido por Dios. De tal forma, y ahora en el Nuevo Testamento, el ungir a un siervo de Jesucristo lo recibimos cada uno de nosotros. ¿Cómo? A través de que tú aceptas el nombre de Jesucristo en tu corazón y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿sí? Dice que la palabra que desciende el Espíritu Santo sobre tu vida. A través de tu obediencia, a través del bautismo, a través de la Santa Cena, a través de cada vez que tú estás sirviendo, Dios se da cuenta de eso y Él derrama un don sobre ti. ¿Cuál es ese don? El don del Espíritu Santo sobre tu vida. Es por eso que tú, cuando recibes el don del Espíritu Santo en tu vida, comienzas a entender la palabra, comienzas a orar diferente, comienzan a suceder milagros en tu vida. Pero hay muchos que se quedan solamente en el camino, ¿sí? Y muchas veces hay muchos que no les importa tener el Espíritu Santo que ha sido derramado en sus vidas. Esto es algo peligroso para el cristiano. La unción de Eliseo. Era tal la convicción de Eliseo de que le dice: mira, aunque tú te vayas a donde te vayas, yo te voy a seguir. Dios observaba eso. Dios no se había equivocado en el llamado que había hecho a Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que a donde fuera lo iba a seguir. Dios observó esto. Dice la palabra que una vez que iban caminando juntos, de repente sucede algo asombroso. Y fíjate lo que dice. Versículo 11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció ¿qué? Un carro de fuego tirado por caballos de fuego. ¿Y pasó por dónde? No pasó por un lado, no pasó por el otro lado. ¿Pasó por dónde? Por el medio de los dos. El único que pudo separar a estos dos hombres, ¿quién fue? Dios, porque Dios había dispuesto a Elías tomarlo para sí, para llevarlo, pero atravesando en medio de ellos también había algo interesante. Algo le había pedido Eliseo a Elías, ¿qué era? Antes de que te vayas, ¿sí? Concédeme una doble porción de tu espíritu. Dice el profeta Elías: oye, me estás pidiendo algo imposible. ¿Por qué le dice esto? Porque Elías sabía que no dependía de él el dar esa unción. Es Dios quien la da. Pero le dice algo: si tú estás en el momento exacto, en el minuto, en el segundo exacto, cuando el Señor venga por mí, ¿sí? Te va a ser hecho. ¿Cómo sucede la historia? Van caminando los dos y dice que de repente un carro de fuego se atraviesa en medio de ellos, de tal forma que con los caballos de fuego también se llevan a Elías, y de repente en ese jalón se le cae el saco o el manto de Elías, ¿verdad? Pero Eliseo pudo verlo por sus propios ojos, no se lo contaron. Él pudo ver con sus propios ojos el poder de Dios llevándose a su maestro. La promesa de Elías era: si logras verme cuando el Señor me lleve,
te va a ser concedida la doble porción de mi espíritu. Recibió el don. ¿Qué le costó? ¿Qué le costó? Obediencia. Sí, el fuego, sí, el drama que se presentó en ese momento, ¿sí? Pero fue una vida de obediencia. 15 o 20 años obedeciendo a su maestro para que pudiera recibir una doble porción del Espíritu. Ahora, esta doble porción no significa que unos son más espirituales que otros, ¿eh? Una doble porción, esto viene del Antiguo Testamento. Cuando nacía el primogénito en una familia, ¿sí? Cuando crecían y el padre iba a dar su herencia, repartía la herencia entre todos sus hijos, pero al primogénito le tocaba siempre ¿qué? Una doble porción de la herencia. Y de ahí viene esto de una doble porción de tu espíritu, ¿sí? Algo especial, porque sabía, escuchen esto, porque Eliseo sabía que había una escuela y que había hombres poderosos en aquella escuela, muy estudiados en aquella escuela. Sin embargo, él reconoció que necesitaba ser reconocido delante de Dios como primogénito. ¿Por qué? Porque se le iba a delegar las responsabilidades de Elías a Eliseo. Por lo tanto, aquí entonces es la unción de Eliseo. Por fin, en ese momento, Eliseo logra tener la unción. El llamado había sido antes, pero ahora viene la unción. Muy bien, avanzamos. Punto número 3. El llamado y la unción enterrada. Ponle así: el llamado y la unción enterrada. Nos vamos al segundo libro de Reyes, ahí mismo, capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Y vas a ver algo sorprendente que sucede aquí. Después de haber servido a Dios por un largo tiempo, Eliseo, nuevamente algunos eruditos a través de las genealogías de los reyes que estaban en ese tiempo, deducen que Eliseo muere entre los 80 y los 90 años de edad. ¿Sí? O sea que tuvo una vida de servicio a Dios muy grande, muchos años, desde que Dios lo había llamado, desde que Dios había derramado la unción sobre él. Muy bien, vamos allá al capítulo 13, versículos 20 y 21 nada más. Capítulo 13, versículos 20 y 21, dice así: Después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba ¿de quién? Eliseo, y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto ¿qué? Resucitó y de un salto se puso de pie. Llamado o unción. ¿Por qué muchas veces en la vida cristiana, y me atrevo a decirlo, llevamos vidas cristianas mediocres? Donde pensamos que tenemos la unción, la doble porción de la cual habla la palabra, pero realmente no la tenemos. Si la tuviéramos, el Señor Jesucristo dice: en mi nombre harás mayores cosas que las que yo hice. Resucitarás muertos, sanarás enfermos, echarás fuera demonios, ¿sí? Y un mundo de más cosas que puedes hacer. ¿Qué se necesita? ¿Llamado? Unción. Tal era la unción que Elías había derramado en Eliseo, o que Dios a través de Elías había dado a Eliseo, que a un muerto hacía milagros. Es interesante la palabra, muy interesante. Ahora dice la palabra aquí en este capítulo 13 que Eliseo murió y fue enterrado. Versículo 20. Después Eliseo murió y fue enterrado. Y con él fue enterrado ¿qué también? Su llamado. ¿Y qué más? Y su unción.
Observa esto. En toda la Biblia, ¿sí? A partir de este capítulo, o bueno, el libro de Reyes, donde se habla de Eliseo, en toda la Biblia no se vuelve a mencionar a Eliseo, solamente excepto en el Nuevo Testamento y un versículo muy pequeño. Y observa cuál es. Vamos a Lucas 4:27. Conserva ahí en el segundo de Reyes 13. A ver, alguien que me ayude a buscar rápidamente. Lucas 4:27. Y es la única ocasión en que se menciona el nombre de Eliseo. ¿Qué dice? Dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Wow. ¿Se dan cuenta del pasaje que acabamos de leer? Sí. Muchos en aquel tiempo, ¿sí? ¿En el tiempo de quién? Del profeta De Eliseo, ¿sí? Pero está hablando de quiénes? Leprosos. Delante de Dios, ¿quiénes somos leprosos? Gente no importante. Quiero que observes bien esto. ¿Dónde quedó entonces el llamado y la unción de Eliseo? Dios nos llama a que cada uno de nosotros demos fruto. ¿Sí? Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Pero también dice ese capítulo de Juan 15, que debemos de llevar mucho fruto, y el que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que si Dios nos ha llamado, tenemos que llevar fruto. Elías había cumplido en obediencia a Dios. Había llevado no solamente a Eliseo, sino muchos otros más. Pero ¿qué sucedió con Eliseo? Ahora Eliseo muere y no deja a nadie más. Es más, el único que dejó, ¿quién fue? Lo menciona la palabra, Naamán, el que fue restaurado. Quizá es alguien que siguió a Dios, pero no hay otro. Y en toda la Biblia no se registra nada acerca de Eliseo. En el Nuevo Testamento me estoy refiriendo. Eliseo murió y fue enterrado, y en el momento que fue enterrado dice que cada año venía un grupo armado en la primavera, ¿sí? Para saquear a ese pueblo, y de repente ahí estaban enterrando un muertito, ¿verdad? Pero como no les dio tiempo y vieron que venía aquel bando, dijeron, pues aquí está una tumba abierta, aviéntalo. Dice la palabra que en cuanto ese cuerpo muerto tocó los huesos ¿de quién? De Eliseo. ¿Por qué no lo enterraron? Yo pregunto esto. ¿Qué hacía la tumba abierta? Es interesante. Pensaban a lo mejor que se iba a levantar, no sé. Dice que ya estaban los huesos. Se habían quedado esperando ahí a ver a qué hora se levantaba, quizá. No. Pero ya estaban los huesos. Ya se lo habían comido los gusanos. Sin embargo, la unción de Dios estaba ahí. En el momento que toca el muerto, y esto hace alusión a Jesucristo. ¿Sabías que Eliseo es una alusión a Jesucristo? Eliseo es quien multiplica a la viuda de Sarepta, ¿sí? De que dice, nada más tengo un pan y un poco de aceite, ¿sí? Y con esto ya estoy esperando que sea la última comida de mi hijo y mío para que muramos. Es entonces donde Eliseo, ¿sí? Pues hace un milagro, ¿verdad? Jesucristo también haciendo milagros. ¿Qué tiene que ver esto de los huesos? Bueno, aunque estés muerto, dice la palabra, los que creyeron en Cristo van a resucitar. ¿De qué habla? De la presencia de Dios, de la presencia de Cristo en la vida de las personas. Tú puedes llevar a muchas personas a los pies de Cristo. A través de ti la gente puede creer. A través de ti todos los que están muertos sin Cristo pueden volver a la vida, ¿verdad? Pueden ser restaurados de toda su maldad, pueden ser perdonados de sus pecados, y puedes dejar mucho fruto. Pero ¿qué vemos en este caso? Que la tumba de Eliseo tenía dos cosas. ¿Cuáles eran? Bueno, aparte del cuerpo de Eliseo, ¿qué era? El llamado y la unción. Realmente esto debe de mover nuestro corazón. Dios un día, más bien nosotros vamos a estar un día delante de Dios, y Dios te va a decir,
¿a quién trajiste? Yo te di dones, yo te di talentos, pero como en la parábola de los talentos, ¿verdad? Tú enterraste los talentos. Dice el Señor que se los va a quitar y va a ser echado al fuego, al infierno, a donde es el lloro y el crujir de dientes. Dios en este momento te ha hecho un llamado y Dios está dispuesto a derramar de su Espíritu Santo sobre ti, a través de la obediencia, a través del servicio. Pero lo que Dios más quiere es que lleves fruto delante de Él, que no te guardes tu llamado, que no te guardes la unción que Dios ha dado y ha derramado en ti, sino que pueda ser de bendición para muchas otras personas. Hazte una pregunta: si en este día murieras, ¿sí? Es un suponer, si en este día murieras, ¿llevarías a alguien, más bien, dejarías a alguien a cargo con todo lo que tú has hecho en cuanto a Dios se refiere? ¿Hay un discípulo? ¿Uno? ¿O llegarías con las manos vacías delante de Dios? Uno por lo menos. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Hay quienes llevan poco y dicen, ya la libré. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿Sí? ¿4 años? ¿5? ¿5 o 6 años? Si en este momento Dios tomara tu vida y te dijera hasta aquí, ¿sí? Paso lista y te levanto, ¿cuánto fruto dejaste? ¿Cuántos discípulos han recibido la unción que tú recibiste? ¿Cuántos han sido llamados a través de ti? ¿Cuántos han sido ungidos a través de ti? Hermano, hermana, si no hay ninguno, entonces algo está sucediendo. ¿Eres llamado? Sí. ¿Eres ungido? Quizás sí también. Pero el Señor te va a preguntar, ¿y qué pasó con el llamado y la unción? ¿A quién más se la dejaste? Muchos de nosotros nos conformamos. Somos llamados y toda una vida estamos clamando a Dios: Dios, dame de tu unción, por favor, derrama una doble porción de tu espíritu. Y se oye bien bonito, palabras domingueras. Mejor pídele: Señor, gracias por el llamado, gracias por la unción que me has derramado, pero ahora te pido que me hagas dar fruto, porque a través de ese fruto es que Dios te va a empezar a bendecir grandemente. En conclusión, la Biblia nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Recordemos que Dios es quien nos ha llamado a trabajar en su obra y ha concedido una porción de su Espíritu Santo para que en nuestra vida y ministerio demos mucho fruto. No nos llevemos el llamado y la unción a la tumba, sino dejemos una herencia. ¿Tú puedes dejar una herencia espiritualmente hablando? Sí. Si en este momento el Señor decide que yo parta a su presencia, en este momento debes de atreverte a decir: hay una herencia, alguien más va a seguir el camino. Hay diferentes ministerios aquí, ¿verdad? Hay ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza, los que sirven, ¿han dejado un discípulo? Si no han dejado un discípulo, algo está sucediendo. Si tú tienes, por ejemplo, la función o el ministerio de ujier, ¿estás capacitando a alguien más? ¿No? Hay algo que hacer. ¿Qué otros ministerios hay aquí? Si en este momento, Minea, Dios decidiera tomar la secretaria de esta iglesia, ¿hay alguien más que ya le has enseñado? Si en este momento Dios decide tomar a las maestras, ¿hay discípulas que pueden seguir el trabajo? Si en este momento Dios decide tomar a la tesorera, ¿hay alguien capacitado? No. Hermanos, es momento de verdad de no echar en saco roto. Como la parábola de los talentos, Dios ha derramado talentos, Dios ha derramado muchos dones sobre ustedes, ¿sí? Pongámoslos en práctica, demos fruto delante de Dios. Es así como la iglesia va a comenzar a crecer, en base a la obediencia, ¿sí? Siguiendo a Dios con todo su corazón y sirviendo con alegría. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo por mostrarnos a la luz de tu palabra que tenemos una gran tarea delante de nosotros. Padre, antes que todo eso, queremos agradecerte porque un día tú hiciste el llamado. Y fue un llamado especial, Señor, de parte tuya para cada uno de nosotros. Y lo recibimos, Señor, así como lo recibió Eliseo, dejándolo todo, Señor, y dispuestos a servirte con todo nuestro corazón. Padre, y aún fuiste más allá al ver el llamado que tú hiciste y al haber respondido, tú diste también esa unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos ser llamados templos del Espíritu Santo, el lugar donde tú habitas. Y Padre, gracias porque tú nos permites ser luz ante todas las personas. Tú nos permites ser sal, Señor, para que todos los que nos rodean puedan ser saciados. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo te rogamos que si nosotros no hemos puesto en práctica nuestros dones, talentos, habilidades que tú nos has dado, y sobre todo el don de tu Espíritu Santo para llevar fruto, si no lo hemos llevado, te pedimos perdón en este día. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas ser como Elías, que pudo llevar muchos más profetas para servirte. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos dar fruto, Señor, en cada ministerio que desarrollamos, en cada actividad, aún en lo secular, Señor. Si yo sé hacer algo y soy bueno en lo que hago, que pueda dejar alguien más, Señor, dispuesto a seguirte, dispuesto a llevar a cabo todo lo que tú me has enseñado. Por favor, Señor, te rogamos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en este lugar para que podamos llevarte mucho fruto, al 100%, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en este día, gracias por tu palabra y gracias porque nos enseñas lo importante que es el llamado y lo importante que es la unción que tú das. Padre, permite que cada uno de nosotros podamos tomar con responsabilidad el llamado y la unción que has derramado sobre cada uno de nosotros. Padre, si hay alguno de estos dos que haga falta en alguno de mis hermanos en este lugar, ruego, Señor, que tú veas la fidelidad en ellos o en ellas. Y Padre, que tu Espíritu Santo pueda inundar y puedan tener la llenura de tu Espíritu Santo, dándose una doble porción de tu Espíritu para ser testigos a todos los que le rodeen, aún a su familia. Permite que nosotros podamos ser de bendición para todos los que nos rodean, especialmente para aquellos que son los hermanos en la fe. Te lo pedimos, Padre, esto, y te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así puestos de pie, voy a pedir por favor a mi hermano Aarón si me ayuda a orar por los diezmos y ofrendas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, somos llamados o somos ungidos. Señor, yo te pido que en este tiempo de ofrendas y diezmos, Señor, tú dispongas nuestros corazones, Señor, porque tú nos has hecho un llamado primero. Señor, que nada nos estorbe, que nada nos entristezca, que nosotros no tomemos en cuenta que si voy a dar me cae de peso o no me cae de peso. Lo hacemos libremente, Señor, porque tú nos llamaste primero a tu reino, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Dice la palabra que cada quien dé como propuso en su corazón, con esa libertad, Padre bendito, porque sabemos que lo vamos a hacer para ti. No lo hagamos con tristeza, lo hagamos alegremente, porque esta es la fe que nos mueve, que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues adelante, pueden diezmar, ofrendar. Recuerden que este también es un acto de amor delante de Dios, de adoración. Cada vez que tú apartas tu día